El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por la salud de Patricia Vargas, Federico Rid, Gregorio Fernández, Carlos Murra, Alfredo Atolini, Fernando Ávila, por el eterno descanso de María de la Luz Córdoba, María de Jesús Talamantes, Angélica Sandoval Godínez, Isaías Almaraz García y Jesús de León Castañeda, y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito. Él que vive y reina contigo, unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el alimento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Cuando me asaltaron los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba ahí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Dentro de los días santos, siempre el Evangelio, siempre se encuentra este Evangelio, el lunes santo, en donde María unge al Señor. Siempre se ha entendido que Dios, en su providencia, permitió la unción o inspiró a María ungir al Señor para tener ese detalle sobre el propio Jesús, y Jesús así lo ve. Esto lo tenía preparado para el día de mi sepultura. Como no se iba a dar el día de su sepultura, no había tiempo por cumplir la ley, entonces se hace ahora. Era un perfume, dice, de 300 denarios. El sueldo de una persona por día era un denario, es decir, se gastó en ese perfume el sueldo de un año. Pero, o sea que era mucho dinero lo que esta mujer gastó. Pero hay una cosa que, aunque nos pueda parecer, es muy caro, se gastó mucho, pero al final de cuentas, ¿de quién era el perfume? ¿Quién se lo gastó? Hay muchas personas que siempre se están metiendo en la vida de los otros queriendo decirles lo que tienen que hacer. ¿Por qué compró esto? ¿Por qué gasta en esto? ¿Por qué hace esto? Y en el fondo hay una sola cosa: ¿a ti qué te importa? ¿De quién es esto? María, era su perfume, quería gastarlo en el Señor, como si quisiera no gastarlo, como si quiera venderlo, porque si se dijera, se utilizó el dinero que era para los pobres, como dice aquí, que había un dinero guardado para ayudar a la gente pobre, lo entiendes. No, es que este dinero iba destinado para esto. Es como si yo les dijera a ustedes que yo les pido ayuda para juntar para alguna cosa aquí de la parroquia. Si ese dinero que todos aportan se destinase a otra cosa de aquello que fue, de aquello que para lo que se pidió, pues entiendo que la gente diga: oye, es que ese dinero era para tal cosa, para eso ayudamos. Pero si una persona de su bolsa quiere hacer, gastar o comprar, ¿por qué el ser humano siempre se tiene que estar metiendo en querer criticar y hacer que los demás hagan lo que yo quiero? Aquí dice que era Judas, los otros discípulos, los otros evangelios dicen que eran los discípulos, o sea, a todos les pareció un exceso. Y luego, por otro lado, muchas veces nosotros para, no sé, una fiesta
una celebración, un cumpleaños, si somos capaces de darnos o gustar o hacer alguna cosa grande. Y está bien, porque es nuestro gusto. Pero con las cosas del Señor siempre la estamos midiendo, que el Señor no se merecía, no 3.000 millones de denarios. Por Él era Dios. ¿O es que yo a las cosas de Dios, por qué se las tengo que pichicatear? ¿Por qué las cosas del Señor siempre las tengo que medir? Es muy caro, es demasiado, no se lo merece. Es que ¿por qué no compran algo más barato? Es que ¿por qué no hacen esto? Porque es el Señor. Es que el Señor no necesita, es verdad, Jesús no necesitaba esa unción, ¿no? Jesús no necesitaba que se gastara, pero no es que Jesús lo necesite, lo requiera o lo demande, Él no, es el amor de María que quiere manifestar que por el Señor está dispuesta a hacer eso. O sea, aquí para mí hay dos lecciones, para mí muy importantes. Primero, que con las cosas que no me pertenecen o no son mías, dejar de meterme en la vida de los demás. Si una persona quiere gastar, comprar, hacer con su dinero, muy bien, que esa persona lo haga. Yo no lo haría, pero no es mío. Y por lo tanto, dejar de meterme en la vida ajena, dejar de estar criticando siempre lo que hacen o dejan de hacer, número uno. Y en segundo lugar, que si yo en las cosas del Señor le estoy pichicateando, pero en las mías no, me parece que entonces inconscientemente me pongo en primer lugar. O sea, yo al Señor sí le voy poniendo cosas de menor calidad. E insisto, no es que Él las necesite, pero es el Señor. ¿Cómo es posible que pueda haber que yo para mi uso, para mi disfruto, si busco cosas de buena calidad y a las del Señor no? Entonces, ¿qué significa? ¿Que yo valgo más que el Señor? ¿Que yo soy más importante que el Señor? Es como en el tiempo, fíjense ustedes, una cosa muy sencilla. Yo sí tengo tiempo para trabajar, tengo tiempo para salir, para hacer muchas cosas. Pero al Señor, ¿qué le dedicamos? El peor momento, lo que me sobra. Es que no tengo tiempo de rezar, es que no tengo tiempo de ir a verlo, es que no tengo tiempo para esto. Y sí tengo tiempo para lo demás, para descansar, para vivir, para comer, para estar con la familia, para todo lo demás sí tengo tiempo. Y al Señor, ¿qué le dedico? Las obras. Pues eso va diciendo qué lugar ocupa el Señor en mi vida, las obras. Es que el Señor no lo necesita, pero el Señor no necesita nada, a ninguno de nosotros. No es lo que el Señor necesita o deja de necesitar, es el lugar que el Señor tiene en mi vida, es el lugar que yo le doy. Y por eso al Señor se le hace todo. Por eso en los primeros siglos de la Iglesia, en los sitios, aún en aquellos más pobres que existían en Europa, sobre todo, donde se fue extendiendo el cristianismo, las iglesias, los templos, las capillas, toda la gente, aunque ellos se privaran de algunas cosas, hacían grandes obras, obras que todavía se disfrutan, porque ellos tenían muy claro, es para el Señor se lo merece, es el lugar que el Señor tiene en mi vida. Y ellos preferían, y no estoy diciendo con esto que tengamos que hacer aquí obras o construcciones o edificios o vitrales, no, sino es qué lugar tiene el Señor en mi vida, qué lugar le doy, cuánto tiempo le dedico, cuánto tiempo para escucharlo, cuántas veces le he preguntado, porque nosotros le pedimos al Señor y estamos continuamente pidiéndole que me ayude, que me bendiga, que me apoye, etcétera. ¿Y yo qué le doy? Si lo poco que yo le puedo dar es mi tiempo, mi atención, mi delicadeza, mi servicio, pues al menos que sea de la mejor calidad. María lo entendió y por eso María no le importa que ese perfume tan caro se dedicara al Señor, porque el Señor lo merece todo. El Señor estaba a punto de dar su vida por ellos y estos
viendo si se gastan 300 denarios o no. Es que es mucho dinero. ¿Que no lo vale el Señor? ¿Que no lo merece? Él va a dar su vida. Él se va a entregar por ti. Él va a pagar toda tu deuda. Él te va a redimir de tus pecados. Él te concede los sacramentos. Él te va a dar la salvación. ¿O es que eso no es importante? O sea, que no se nos olvide y que no perdamos de vista qué lugar tiene el Señor en nuestra vida. ¿Qué lugar le doy al Señor en mi vida? ¿Y cuántas cosas le dedico al Señor? No tanto porque Él me las exija, sino porque yo quiero dárselas por amor que le tengo. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles, se gozan eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para Dios. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios y Padre nuestro, que tu protección socorra a los humildes y asista continuamente a quienes confían en tu misericordia, para que se preparen a celebrar las fiestas pascuales, no solo con las acciones corporales, sino sobre todo con la pureza de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.